Vamos a comenzar primero presentando a quienes nos están acompañando en este panel, donde vamos a estar reflexionando un poco y analizando la situación de la libertad de expresión en América Latina y también vamos a aprovechar a hacer algunas preguntas y a ver un poco el panorama del estado de la situación. Rosenthal Alves es profesor, ocupa la cátedra UNESCO de Comunicación y la cátedra NAI de Periodismo en la Escuela de Periodismo de la Facultad de Moody de Comunicación en la Universidad de Texas en Austin. Es veterano periodista brasileño y por 2 veces corresponsal en Buenos Aires del periódico Jornal do Brasil de Río de Janeiro. Actualmente es el presidente del jurado de los premios Maria Moores Cabot de la Universidad de Columbia y miembro de varias juntas internacionales de organizaciones relacionadas con el periodismo, como la Fundación Nieman para el Periodismo en la Universidad de Harvard y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Sus 3 áreas de enseñanza e investigación son las noticias internacionales, especialmente el trabajo de corresponsales extranjeros en América Latina, el periodismo latinoamericano y la libertad de prensa, y el periodismo digital. Fundó el Centro NAI en el año 2002. Thomas Burt está formado con una licenciatura en Humanidades en Política de Sarah Lawrence College, cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos de Columbia University y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente trabaja en la coordinación de proyectos en la División de Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos de la Fundación Panamericana del Desarrollo y es coordinador de la red Voces del Sur. Se enfoca en la promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información pública y los derechos democráticos en América Latina. Alicia Miller es periodista especializada en análisis político e investigación, egresada de la Universidad Nacional del Comahue, integra la redacción del diario Río Negro, siendo jefa de la agencia Viedma y prosecretaria de redacción. Ha realizado en el diario Río Negro investigaciones sobre corrupción en el Estado, calidad de las instituciones republicanas, medio ambiente, crímenes, justicia y seguridad, y se desempeñó también como editora del sitio periodístico Confluencia Digital. Es coautora del libro Río Negro, las investigaciones y del trabajo de investigación Una censura sutil, abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina. Alicia actualmente es miembro de FOPEA, se desempeñó como directora del programa de libertad de expresión, integró el jurado del Premio de FOPEA de Investigación Periodística e integra la actual comisión directiva para el periodo 2021-2023. Y Fernando Stanich es editor de política del diario La Gaceta de la provincia de Tucumán, trabajó en la producción y conducción de programas periodísticos radiales y televisivos, fue subjefe de la redacción del Nuevo Diario de Santiago del Estero, se desempeñó como becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, es docente de periodismo, coautor de los libros A su salud, La historia del ministro más rico de la era K y Tucumanazo 2015, las elecciones que torcieron el rumbo político del país. Es coordinador de la Comisión de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Para comenzar vamos a darle la palabra a Thomas Burt. La presentación, ahí está. Bueno, mientras ponen la presentación, les doy muchísimas gracias. Si hablo muy rápido, es una mezcla de acento paraguayo con mucho que decir. Entonces le voy a agradecer la paciencia con eso. Pero comentamos que la Red Voces del Sur es una red latinoamericana por la libertad de expresión. ¿Correcto? Okay. Entonces, para comenzar mi presentación, les pregunto, ¿qué es el ODS 1610? ¿Okay? Se enfoca en garantizar el acceso a la información pública y proteger libertades fundamentales de conformidad con leyes nacionales y estándares internacionales. Es nuestro norte, nuestra causa, nos ayuda a instar a gobiernos a cumplir con sus responsabilidades en base a compromisos suyos y nos ayuda a institucionalizar la meta. ¿Okay? ¿Quiénes somos? Somos una red de 16 organizaciones defendiendo libertades fundamentales de expresión, de libertad de prensa y de acceso a información. Nuestras organizaciones socias son Artículo 19 de México, Demos de Guatemala, CELIBRE de Honduras, la Asociación de Periodistas de El Salvador, la IPLEX de Costa Rica, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia de Nicaragua, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, la Fundación de Libertad de Prensa de Colombia, Instituto Prensa y Sociedad de Perú,
Fundamedios de Ecuador, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, IDEA de Paraguay, Abragi de Brasil, Cainfo de Uruguay, ICLEP de Cuba y un tal FOPEA de Argentina. ¿Okay? Pero sí, arrancamos en el 2017 como un esfuerzo de 5 de estas organizaciones de adoptar una metodología común para monitorear las ofensas contra periodistas en América Latina. Y definitivamente fue un éxito, pero el valor real fue juntarle a estas organizaciones y descubrir el potencial que tenía la sociedad civil regional trabajando en conjunto. ¿Okay? Y mediante esto pudimos lograr ejes claves, como el monitoreo común de ofensas con una metodología concreta que compara manzanas con manzanas, el intercambio de experiencias y conocimientos y apoyo mutuo entre iniciativas. ¿Qué hacemos? Monitoreamos y reportamos agresiones en contra de la libertad de expresión y la implementación de políticas públicas y buenas prácticas que posibilitan el acceso a la información en base al ODS 1610. Observamos el cumplimiento del ODS 1610 y trabajamos juntos para promover y defender la libertad de expresión, prensa y acceso a información para promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Básicamente, juntamos evidencia sobre cómo va la libertad de expresión en la región. Eso es quienes somos. Hacemos un trabajo colectivo para preservar esta libertad, apoyándonos en nuestros contextos particulares. Y básicamente consideramos que la libertad de expresión es la espina dorsal de la democracia, sin pelos en la lengua. ¿Okay? Tenemos varios productos como organización, desde nuestros informes sombra del 1610.1, que observa la violencia contra periodistas, el 1610.2, que observa el acceso a la información pública. Hacemos comunicados a la opinión pública, rechazando el cierre de radioemisoras en Venezuela, rechazando las leyes restrictivas en Ecuador, rechazando la plaga de homicidios de periodistas en América Latina, rechazando las amenazas a periodistas en Rosario. Para esto estamos, para llamar la atención de las cosas que están sucediendo. Fijamos alertas contra la libertad de expresión y hacemos foros y eventos, paneles, discusiones, mesas redondas, foros de tendencias de crisis autoritarias, leyes restrictivas y fenómenos como el fake news y el populismo. ¿Cuál es nuestra metodología? ¿Okay? Voces del Sur se enfoca en el monitoreo y emisión de alertas en casos de violaciones contra la libertad de expresión y prensa a través de 3 indicadores regionales comunes diseñados en base al indicador 1610.1 de los ODS. ¿Qué es una alerta? Una nota, una denuncia sobre una violación que llama la atención a la opinión pública. ¿Cómo reportamos esto? Bueno, mediante el monitoreo, que es la acción permanente de vigilancia sobre hechos que violenten la libertad de expresión y prensa, y detectar un hecho. Que la persona encargada de detectar un hecho debe evaluar que la situación esté contemplada dentro de los indicadores de Voces del Sur. Reporteo y verificación de datos. Investigamos, verificamos y contrastamos la información que se haya recopilado y que pueda constituir una alerta. Hacemos la redacción de la alerta, una nota informativa que contenga todos los hechos del caso y que sea equilibrada y contrastada, que contenga las declaraciones de la persona periodista o medio afectado y de la persona agresora. Documentación, acompañar esta alerta con sustentos textuales, fotográficos, audios, enlaces que van a dar soporte a lo que plantea el texto. Revisar y aprobar la alerta. La persona editora o directora de contenidos revisa que la alerta cumpla con todos los requisitos para ser emitida. Difundimos la alerta mediante nuestro sitio web de nuestra red y de las organizaciones que componen la red y la archivamos, tabulando y asignando con un número específico. Indicadores para el monitoreo de la libertad de expresión, prensa y acceso a la información. ¿Cuáles son? Asesinato, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, secuestro y agresiones y ataques. Discurso estigmatizante, restricciones en el acceso a información, restricciones en Internet, procesos penales y civiles, uso abusivo del poder estatal y un marco legal contrario a los estándares. Y ahora, en el último año, hemos agregado nuestro indicador transversal de género, que observa cómo toditas estas ofensas y violaciones contra la libertad de prensa toman otro carácter
cuando la motivación de la violación viene por un motivo de discriminación de género. Apreciamos eso y observamos eso. ¿Cuáles son los aportes de nuestra red? El monitoreo de la libertad de prensa en América Latina. Básicamente, como dijimos, juntamos evidencias sobre ofensas contra las libertades que necesitamos para gozar de la democracia. Una postura regional unificada. Somos 16 organizaciones de sociedad civil en 16 países. Cuando vamos juntos, vamos mejor. Nos va mejor en presionar a gobiernos que nos violentan, ayudarnos con conocimientos y experiencias y a generar conciencia sobre libertades fundamentales. La amplia trayectoria local y legitimidad de nuestras organizaciones. No somos principiantes en ningún lado gracias a esto. Conocemos el terreno y se les conoce a nuestras organizaciones. La visibilización continua de agresiones contra periodistas. Juntamos evidencias, pero también demostramos evidencias. Nuestra plataforma nos permite hacer eso. El enfoque de género. Sabemos que hay violencia diferenciada con efectos diferenciados. Y tenemos que tomar esto en cuenta a la hora de documentar violaciones contra la libertad de expresión. Y alertas urgentes en caso de riesgo inminente a la integridad de periodistas. ¿Okay? Pero el trabajo es difícil y hay muchos desafíos por delante. Existe el desconocimiento sobre mecanismos de protección. Hoy existen protocolos que no se observan porque nadie sabe que son recursos que están a nuestra disposición. Un desafío grande para nuestra red también es la diversidad de contextos, que un día estamos hablando de problemas de acceso a información en Uruguay, persecución judicial en Argentina, homicidios de periodistas en México y Centroamérica, o represión autoritaria en Nicaragua y Cuba. ¿Cómo podemos mantenernos como una red coherente y efectiva enfrentando esta diversidad de problemas y amenazas y asuntos muy complejos? También existe la pérdida de protagonismo de la libertad de expresión en la agenda regional. Hay otros desafíos que han tomado su lugar en el imaginario popular, en el imaginario colectivo de la región, y que la libertad de prensa y la libertad de expresión no son novedad a 20, 30 años de la democratización. Entonces, hay mucho trabajo para mantener ese protagonismo en la conversación internacional sobre lo que está sucediendo. Y la crisis del periodismo y su deslegitimación a lo largo de toda la región. Los ataques sostenidos de los enemigos de la libertad de prensa han tenido un efecto, han sido nocivos para el goce de este derecho. Y hay que recuperar ese prestigio del periodismo como pilar fundamental de la democracia. Bueno, y eso es quiénes somos, y eso es lo que hacemos desde la Red Voces del Sur. Bueno, ahora vamos a continuar con Rosenthal. Ok, en primer lugar quería decir que estoy muy feliz de estar de regreso. ¿Está funcionando eso? Un poquito más No. Ahora sí, o no, ahora sí. Don't cry for me, Argentina. Ok, entonces estoy muy feliz de regresar a FOPEA después de unos años que no venía. Regresar a mi Buenos Aires querido, porque cada rinconcito aquí me hace acordar de los tiempos en que estuve aquí. En Brasil decimos, yo era feliz y no sabía. En fin, muy feliz y emocionado siempre aquí. Voces del Sur, me encanta ver la sangre nueva que viene en la defensa de la libertad de prensa, en un momento en que la libertad de expresión, la propia democracia en América Latina y en el mundo nunca estuvo, bueno, no sé si nunca, pero a veces me hace acordar los años 1930, no porque yo estaba allá, pero porque yo leí los libros de historia. Es un momento muy especial. Yo soy periodista desde los 16 años. Empecé en 1968, en medio de la dictadura militar en Brasil, en un año que era realmente uno de los más duros en Brasil. Yo incluso me estaba acordando otro día que fui detenido junto con otros de mi generación, que estábamos creando la Asociación Estudiantil de Imprensa, AEI. Entonces esa idea que yo después ayudé a crear tantas otras organizaciones o a fortalecer otras organizaciones como FOPEA, como ABRAGE en Brasil, FOPEP,
en el Consejo de Redacción en Colombia, etc. Desde este comienzo de mi carrera yo tenía esa idea de la importancia de asociaciones, de colaboración, etc. Así que realmente un poco tardíamente, pero doy la bienvenida a Voces del Sur, que es una cosa nueva relativamente en la región. La diferencia en todos estos años de periodismo que tengo, nunca hice otra cosa que no fuera practicar el periodismo, enseñar el periodismo, es que estamos enfrentando algo distinto de las dictaduras militares, por ejemplo, porque un periodista argentino que se me olvidó el nombre, pero por cuestiones de vejez, me decía una vez, allá en los años 90, decía, en América Latina, en nuestras historias, democracia era siempre un intervalo entre dos dictaduras, ¿no? Entonces, la historia de la libertad de expresión en nuestra región siempre fue eso. Pero las dictaduras, la mayoría o muchas, eran hechas, creadas en nombre de la democracia que ellos destruían, ¿no? Porque decían que sobre todo esa generación de dictaduras de la Guerra Fría, eran dictaduras que venían para salvarnos de la amenaza comunista, pero que vamos a restablecer, ahí viene. Entonces, la situación ahora es distinta, en mi opinión, porque no hay siquiera las amenazas, primero no son ideológicas en el contexto fácil de entender de la Guerra Fría, que era fácil de saber un lado u otro. Ahora es un ataque frontal a la democracia liberal, a la democracia occidental. Y en el periodismo es un tipo de blanco bien distinto del anterior. El anterior era brutal, genocida, lo que quiera, pero no había lo que hay hoy, que a mí me suena como algo nuevo, que es una campaña sistemática de desmoralizar el propio lugar del periodismo en la sociedad. O sea, es una campaña para decir que el mundo no necesita periodistas. Porque aquí mismo en este auditorio, yo en algunas charlas cuando venía todos los años, me invitaban todos los años, no, mentira, no, siempre me invitaron. Pero yo decía aquí en el pasado una palabra que era desintermediación, ¿no? Porque mucho de lo que yo hablé en aquellos años aquí era lo que venía, ¿no? Y que me preocupaba en lo que venía cuando una otra frase que yo dije aquí y que me hicieron la gentileza de poner en una taza de café, así que tengo en la oficina que íbamos a pasar de la era de los medios de masa a la era de la masa de medios, donde cada uno de nosotros seríamos, yo preveía, empoderados de ser potencialmente un medio de comunicación. Pues bien, en ese mundo, en esa cacofonía que se ha creado, los poderosos no quieren intermediación. O sea, y no importa si es de derecha o izquierda, eso no importa. Un candidato a dictador como Bukele en El Salvador, por ejemplo, que es un presidente hipster, que es un presidente joven, que se viste de otra generación, de los bitcoins, que está con criptomonedas, etcétera. Básicamente dice no hay lugar para el periodismo. Entonces los ataques que hace a la libertad de prensa son ataques fundamentados no en que en ese periodo de nuestra dictadura estamos interrumpiendo esta democracia para salvar a ustedes de los comunistas que comen babies. Aquí no, queremos acabar con el periodismo. Entonces cuando yo vi en la tele
cuando Bolsonaro fue a Londres y los bolsonaristas, acabo de ver un tuit de alguien que dice, para de llamar eso de bolsonarismo. Y yo realmente estaba pensando eso, no siquiera merece un ismo, porque no es nada. Bueno, en fin, pero estos ultraderechistas que apoyan este innominable presidente de mi país, gritaban, el periodismo está muerto. O sea, esta es la cosa nueva que yo estoy muy preocupado. Además, porque ese tipo en El Salvador, por ejemplo, tiene 80% de popularidad. O sea, que estamos dejando que la gente desaprenda lo que aprendió sobre el papel de una libertad de prensa para que, como un fundamento esencial para que exista una democracia, ¿no? Y eso está generando o está fomentando aún más todos estos problemas que hemos visto aquí, que Tomás explicó. ¿Qué hacer? Yo creo que alguien aquí en la sesión anterior dijo, una joven brillante que estaba sentadita aquí, dijo, eso de que se acabó el modelo de negocio, no sé qué, ya estamos cansados de eso. O sea, para ella seguramente, ¿dónde estás? Ella ya nació con ese problema. Entonces no es, o sea, el problema es mucho peor que la disrupción de los modelos de negocio, ¿no? Tenemos que tener más movilización como la que vamos a ver aquí en ese panel. Pero hay otra cosa que es una obligación fundamental de todos los periodistas, todas las periodistas, eso de los ES y lo que me confunde mucho, disculpa, pero de todos nosotros que estamos en los medios, de una alfabetización periodística de la sociedad. O sea, hay una campaña para que la gente desaprenda lo que aprendió en alguna clase cívica sobre eso, y hay muy poco que se hace para explicar qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, estos ataques encuentran cada vez más un terreno muy fértil para que eso crezca, ¿no? Y hay muy poca reacción en contrario, ¿no? Para neutralizar eso. Entonces, yo voy a parar por aquí porque si no hablo mucho, pero espero que después podamos. Pero yo creo que quería dar ese contexto global y la diferencia de lo que estamos viendo aquí, cuando un presidente en Estados Unidos pasó 4 años diciendo que periodistas son enemigos del pueblo, y que después un imitador en Brasil empezó a decir lo mismo y a hacer toda la misma cosa. Eso tiene que generar una reacción. O sea, no se puede hace 5 días yo escuchaba al ex editor jefe del New York Times en Austin explicar cómo fue difícil para el New York Times usar la palabra mentira. O sea, porque nosotros no decíamos que lo que el presidente hablaba era una mentira, pero eso ya se superó en Estados Unidos y ahora sí. O sea, tenemos que tener ese tipo de nuevos códigos para reaccionar en contra de las fuerzas que son antidemocráticas y que están tratando de usar las libertades de la democracia para destruir la democracia, y no por casualidad la prensa es el primer escalón para eso. Así que muchas gracias y hablamos más después. Gracias.
Continuamos con Alicia Miller. Bueno, primero una pequeña observación que ya no integro la redacción del diario Río Negro desde hace unos 6 añitos. Bueno, un poco en el tono con que Rosenthal venía planteando el tema, yo creo que en la Argentina los desafíos que hoy enfrenta el periodismo son inéditos, y no porque sean nuevos, digamos, no porque se han ido anunciando en los últimos años, son inéditos por la gravedad que están teniendo en este tiempo. Para mí estamos ante un punto sin retorno, que el periodismo va a dejar de existir tal como lo conocimos, que va a ser un punto de inflexión importante en el futuro. Desde FOPEA, desde los años 90, antes de la creación de FOPEA, pero con más fuerza desde la crisis del 2001, empezamos a pensar en las condiciones laborales, ¿no? Desde FOPEA, desde la creación, empezó a tener esta preocupación por las condiciones laborales. Formaron parte de la agenda de FOPEA porque, aún sin ser un sindicato, FOPEA entendió desde su creación que la falta de estabilidad laboral afecta la posibilidad de desarrollar el periodismo con verdadera libertad y autonomía profesional. Pero el cuadro que vemos hoy en cuanto a este tema es muy grave. Hace años se veía como una excepción la falta de estabilidad laboral, y hoy podemos decir que es casi lo opuesto. Y si centramos esto a un periodismo de profundidad o de investigación, más aún. Hoy la excepción es encontrar a un periodista o una periodista de investigación con una relación laboral estable, con buen sueldo y que pueda ejercer su tarea cotidiana sin condicionamientos. Es una rareza. Y si bien es cierto que podemos pedirle a los periodistas de investigación o de profundidad que sean valientes, en realidad no podemos pedirle que sean mártires. Y eso es lo que en la práctica estamos viendo que se les pide informalmente a los periodistas que hacen periodismo de profundidad en Rosario, por ejemplo. De algún modo podemos tranquilizar nuestras conciencias diciendo que eso pasa en Rosario y no en otros lugares. Pero yo creo que si ampliamos el nivel de análisis a otros riesgos, no solo el riesgo de vida, vemos que esta tranquilidad no es tal. Desde que se creó el monitoreo de libertad de expresión en FOPEA, desde el año 2006, que funciona, se fue creando una base de datos que a su vez generó la necesidad de contar con mayor información sobre lo que pasa en toda la Argentina, en todo el territorio, y eso incluye todas las provincias, especialmente. Por eso en 2020 FOPEA realizó un relevamiento inédito hasta ese momento en el país que se llamó Desiertos Informativos, que ha tenido su paralelo en otros países de América Latina, y que arrojó datos como que los desiertos o semidesiertos informativos cubren 3/4 partes del país. Esto significa que en esos lugares a la población le falta información periodística sobre temas que inciden en su ejercicio de la ciudadanía, y esto limita su capacidad para tomar decisiones ciertas, seguras, acerca de gobierno, educación, trabajo, seguridad y otras. El 47,9% de los departamentos que componen el territorio argentino son desiertos informativos, casi la mitad. El 25% son semidesiertos, solo el 9,8% son bosques informativos, que son los lugares donde consideramos que está garantizada las condiciones para ejercer un periodismo profesional. 5 provincias
no tienen ningún bosque informativo. Son Formosa, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En algunas provincias, esto por supuesto, los desiertos o semidesiertos implican que la capacidad de un periodismo crítico no existe, o que los medios y los periodistas enfrentan presiones altísimas al ejercer su tarea. En algunas provincias, en varias, el periodismo local está ligado a la suerte de un único diario en papel, o que viene del papel. Allí el futuro del servicio periodístico va a depender de cómo ese medio se adapte a los nuevos modelos del entorno digital. Yo les cuento un caso que conozco bien, por haber estado justamente en el diario Río Negro casi 33 años ejerciendo la tarea periodística. El diario Río Negro tiene más de 100 años y durante más de 100 años, con sus investigaciones, sus críticas y sus denuncias públicas, de algún modo mantuvo informada y despierta a la ciudadanía de dos provincias, de las provincias de Río Negro y Neuquén en el norte de la Patagonia. Varios de sus trabajos incluyeron incluso temas de relevancia nacional e internacional. Los periodistas pudimos allí proponer, por ejemplo, ir a Italia a cubrir el juicio contra el jerarca nazi Erich Priebke, que vivió en Bariloche, en nuestra provincia, o viajar a Londres para saber más de una empresa vinculada con un caso de corrupción en la zona, o ir a Ciudad del Este para investigar el contrabando de la droga que pasaba por el Alto Valle. Es decir, proponíamos notas de investigación que de algún modo involucraban decisiones empresarias y dinero empresario. Pudimos contar también con abogados que nos asesoraban cuando de las investigaciones se generaba alguna consecuencia jurídica para los periodistas. Hoy, por decisión de la conducción actual del diario, que no ha sido vendido, forma parte de la misma familia propietaria, son los descendientes del fundador, Fernando Rasneri, la redacción está disminuida, se perdió la red de 25 corresponsalías que había diseminadas en las dos provincias y que alimentaban al diario de información local. No hay equipo de investigación, ni nadie está hoy investigando en profundidad las cuentas del Estado de ninguna de las dos provincias, la legalidad de las decisiones gubernamentales. Prácticamente no se lee el boletín oficial para analizar las licitaciones o las medidas de gobierno. Esto implica que a los funcionarios actualmente el diario Río Negro no les molesta para nada. Está todo tranquilo, muy tranquilo, demasiado tranquilo. Después de varias racias de despidos o mal llamados retiros voluntarios, los periodistas que quedan en la redacción del Río Negro miran sobre el hombro, tienen miedo de proponer un tema, tratan de pasar inadvertidos y nadie sabe quién va a ser el próximo en quedarse sin trabajo. Pensar en libertad para ejercer el periodismo en esas condiciones es una ilusión. Algunos dirán que, bueno, que al menos estamos hablando de un caso en el que existió un diario, o que sobrevive malamente un diario que fue un ejemplo, que en otros lugares no, en otras provincias no existió. Yo digo que eso es como la canción de Sabina que dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Ahí se hizo periodismo. Y como contraposición, hoy vemos que hay muchísimos medios, hay miles de medios, hay profusión, la masa de medios, esto que decía Rosenthal. Medios estatales, medios municipales, medios privados, han crecido muchísimo la cantidad de medios gubernamentales,
y también inmensamente la cantidad de medios privados. Medios digitales, radios digitales, canales de televisión, vía streaming, hay muchas voces, pero hay diversidad, hay profundidad, hay investigación. Para evaluar esto no cuenta los medios que se dedican a cubrir los escándalos de las estrellas de las variedades o que leen las gacetillas oficiales hasta con los errores de ortografía. Obviamente esto no cuenta. Al hablar de periodismo en este sentido, yo hablo solamente de aquellos medios que pueden hacer investigaciones o coberturas en profundidad sobre temas incómodos para el poder de su zona, sea gobierno, empresas petroleras, mineras o organizaciones sindicales, sociales o lo que sea. Y no es fácil pedirle a un sitio web unipersonal o autogestionado de cualquier ciudad del interior que tiene como elemento de trabajo generalmente poco más que un celular, que haga una investigación que incomode al poder de su zona, sin un estudio jurídico que lo asesore antes de la publicación y que lo ayude después, sin poder pagarlo tampoco, y con el riesgo de que haya demandas, ahora que ya no rige en la Argentina la figura penal del desacato, pero que haya demandas civiles importantes que no tiene espaldas para responder. Bueno, cualquier dificultad de estas requiere de espaldas técnicas, profesionales, económicas, jurídicas, y yo creo que también requiere del respaldo de la comunidad, de la sociedad. ¿Qué podemos hacer ante estos desafíos? Primero, no podemos resolverlos solos. Yo creo que en esto tenemos que hacer esta tarea de pedagogía ante la sociedad, porque no se trata de un tema de periodistas, es muchísimo más grande. Es un tema de la sociedad y necesitamos comprometer a otras entidades, asociaciones, a empresas, a crear conciencia sobre estos riesgos. Segundo, yo considero que es un dato muy positivo la aparición y el fortalecimiento de medios digitales, de medios pequeños, autogestionados por periodistas que vienen de los medios tradicionales o directamente que nacieron ya como medios digitales. Pero creo que es necesario fortalecerlos, ayudarlos a que tengan esas espaldas técnicas, económicas y jurídicas para enfrentar los embates del poder, que estén en condiciones de hacer investigación y crítica y periodismo de profundidad en redes locales o regionales, que creen consorcios, que exista alguna manera de asociación, de autoprotección, justamente para generar mecanismos de perfeccionamiento de la calidad del periodismo para evitar demandas y también de asesoramiento jurídico y empresarial para darle sostén y sustentabilidad a estos medios. Tercer punto y último, trabajar mucho con las universidades, porque son las que forman a los periodistas que están insertándose en esos medios y que, por lo que veo, y esto es una opinión que obviamente toda generalización parte de la base de ser incorrecta, yo creo que hoy se está poniendo mucho énfasis en la enseñanza de las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas tecnológicas, pero en contraposición falta reforzar aquella cuestión vinculada con los contenidos y también con este otro sostén que tiene que ver con la ética profesional, el periodismo de investigación de profundidad, con los valores que hicieron que el periodismo sea una profesión protegida por la Constitución, digamos. Este valor que tenemos no sirve solo para hacer bellos informes digitales, sino que estén plenos de un contenido que la sociedad necesita. Es decir, eso, más y mejor periodismo. Muchas gracias.
Continuamos con Fernando Stanich. Bueno, buenas tardes. Me acuerdo cuando iba al colegio me encantaba ser el último antes de que tomen el examen. Ahora ya no sé si pienso igual en este momento. Me toca hacer un resumen de lo que es la situación de libertad de expresión en la Argentina, y cuando pensaba justamente en eso, el título que me parece que podría tener este panel es que la prensa está bajo asedio, los periodistas estamos siendo asediados. Y asediados desde muchos factores y por múltiples lados. El colapso económico, la crisis económica pone a los medios tradicionales, incluso a los más grandes, que tienen por ahí más espaldas, a merced del poder político y económico. Esa es una realidad y esa es una dificultad con la que nos enfrentamos todos los que trabajamos en medios quizá consolidados, que tienen años y años sobre sus espaldas, pero que hoy tienen un problema económico severo, y eso dificulta la posibilidad de ejercer el periodismo que, como contaba Alicia, antes se podía hacer. Este informe de Desierto Informativo que mencionaba Ali es contundente. Digo, en el 75% del territorio argentino no hay periodismo local. O sea, no hay periodistas que puedan contarle a sus vecinos lo que está pasando en su comunidad. O sea, pueden enterarse de lo que pasa quizás acá, en la General Paz, pero digo, no se enteran de lo que pasa a la vuelta. No se enteran de dónde saca la plata el intendente, qué hace con la plata el intendente o el concejal. No lo pueden saber. Digo, esa es la gravedad para entender el impacto que tiene la crisis económica en los medios. La fortaleza económica de un medio tiene impacto directo en la libertad de expresión, pero también en la calidad de democracia, como bien decía Alicia. Por eso creemos desde FOPEA que la publicidad oficial hoy es la herramienta principal de censura indirecta en la Argentina. Y la falta de regulación para un reparto equitativo de la publicidad oficial justamente garantiza que haya ese tipo de censura indirecta. Esto en cuanto al impacto de la crisis económica y al colapso post-pandemia, si se quiere. Pero hay una generalidad de la situación del periodismo en la Argentina y de la prensa que es bastante difícil de sobrellevar. Hoy abríamos el Congreso y nuestra presidenta Paula contaba de la situación de Rosario, que creo que todos la hemos visto y nos hemos horrorizado en estas semanas por las imágenes. Pero, a ver, en Latinoamérica hay más de 30 periodistas asesinados en el último año. No hay todavía ningún argentino, pero ¿cuánto estamos de lejos de eso? Digo, Rosario se ha convertido en la puerta para que el crimen organizado, el narcotráfico, avancen contra los medios y contra los periodistas locales. Y hay una situación que es incluso, lo torna más peligroso a esto, la inacción del Estado, la ausencia del Estado. O sea, hay una incapacidad del Estado, en este caso provincial y nacional, para garantizar la seguridad y la protección de los periodistas que salen a trabajar con miedo. Los periodistas en Rosario salen a trabajar con miedo, como bien lo decía Paula hoy en la mañana. Esto poniendo el énfasis en lo que pasa en Rosario. A nivel general, estamos asistiendo a una era del discurso estigmatizante. La prensa hoy y los periodistas estamos siendo víctimas de la intolerancia del poder político en la Argentina. Desde el presidente hasta voces representativas del oficialismo avanzan contra los periodistas, cuestionan a los periodistas, agravian a los periodistas, y eso genera un efecto cascada, un efecto multiplicador de agresiones que se ve reflejado en el trabajo del monitoreo que hacemos. En lo que va del año, en el monitoreo llevamos registrados al menos 70 obstaculizaciones y casos de ataques contra periodistas. La mayoría tienen que ver con agresiones físicas, verbales, pero muchas otras, casi la mitad, involucran a funcionarios públicos que se dedican a agraviar, a usar de manera abusiva el poder que les da el Estado para agraviar periodistas. Ojo, no estoy diciendo que los periodistas no tengamos que someternos a la crítica, al contrario, o sea, estamos sometidos a la crítica, está bien que lo hagamos, y desde FOPEA fomentamos la autocrítica de los periodistas. Pero una cosa es la crítica, y ese límite se pasa cuando de la crítica nos vamos hacia un agravio, hacia un insulto, y cuando además se toman represalias por lo que uno ha hecho con su trabajo. Hay otra situación que incluso es más delicada en la Argentina hoy, que tiene que ver con el acoso judicial de los periodistas. Acá lo veía, no sé si está todavía Daniel Enz, pero sí, allá está Dani. Daniel Santoro, que estuvo hace un rato también, Irene Benito, son la punta de lanza de una avanzada pero mucho más amplia contra periodistas de todo el país. O sea, hay un avance contra periodistas de investigación de todo el país, contra voces independientes, contra prensa independiente.
Y esto no pasa solo en la capital federal, digo, no pasa en los grandes medios, pasa en cada una de las provincias. Y ahí hay dos cuestiones a las que debemos prestarles atención. Por un lado, la utilización de la justicia penal, que tiene el riesgo de que se juega con la libertad de los periodistas. Son causas muchas veces que no tienen que ver con el ejercicio profesional del periodista, con el trabajo periodístico en sí, sino con cuestiones particulares o privadas. Se buscan, se inventan expedientes, causas judiciales que involucran a familiares de los periodistas para distraer su atención, amedrentarlos y generar obviamente un efecto disciplinador y de autocensura. Eso se repite en cada una de las provincias del país. Y lo digo porque por ahí parece algo lejano y en realidad es algo que está pasando cada vez con mayor frecuencia. Son causas, ustedes me dirán, ¿avanzan las causas? Avanzan hasta cierto punto, llegan a un punto en el que se estancan, pero están hechas para eso justamente, para durar mucho en el tiempo, para distraer la atención de los periodistas, volcar los recursos del periodista, la familia del periodista en eso y distraerlos de lo otro, que es el trabajo de investigación de incomodar al poder político o económico local. Y hay otra cuestión que es la utilización de la justicia civil, porque están proliferando los juicios por daños y perjuicios contra periodistas y en la Argentina todavía tenemos un gran problema, que es que no tenemos topes indemnizatorios. Entonces, periodistas que están siendo condenados a resarcir a las supuestas víctimas con montos que son imposibles de pagar. Y son montos que están establecidos justamente con ese nivel de onerosidad, si se quiere, para amedrentarlos, para generar un efecto de autocensura que se multiplique en los otros periodistas. Necesitamos que se establezca un tope indemnizatorio en la Argentina y que las demandas por daños y perjuicios sean razonables y sean proporcionadas a lo que es el trabajo periodístico. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde FOPEA para que no quede la sensación de que todo está tan mal? Por lo pronto sostenemos lo que es el monitoreo de libertad de expresión, que creo que es el motor que refleja fielmente lo que pasa en cada provincia. Acá había un par de monitores, recién estaba Diego de Río Negro y estaba Sabina, me parece, de Entre Ríos también. Y es un trabajo enorme el que hacen. Es un trabajo ad honorem, voluntario, apasionado y difícil, porque se enfrentan al poder local, o sea, se enfrentan habitualmente con las personas que deben después realizar su trabajo y en defensa de otros colegas por lo general. En paralelo, hemos considerado que era momento de sacar de la frontera de la Argentina lo que estaba pasando con los periodistas y el acoso judicial fundamentalmente, y por eso hemos ido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llevando los casos de acoso judicial, y a Naciones Unidas a través de lo que es el examen periódico universal, denunciando lo que está pasando en la Argentina con los casos emblemáticos de acoso judicial. Hemos consolidado y tratamos de consolidarla cada vez más a nuestra red legal, que es una red que acá Fernando le dio un impulso, Fernando Ruiz, que estuvo en la primera mesa como expresidente, le dio un impulso enorme y que creo que es lo que nos permite ahora y nos va a permitir en los próximos años contar con las herramientas necesarias para defender a los periodistas acabadamente y de acuerdo a la realidad actual. Y eso hay que sostenerlo y debemos trabajar para eso. Nos estamos involucrando judicialmente en las causas en las que los periodistas están siendo hostigados. Hemos presentado amicus curiae, que ya se había hecho anteriormente, pero lo estamos tratando de hacer de manera un poquito más masiva en los casos en los que se puede. Y estamos tratando de ver la posibilidad de llevarlo de Rosario también fuera de las fronteras de Argentina para evitar que después tengamos que lamentar una situación peor. Como cierre, me queda solamente decir algo de lo que también se había planteado, y esto de las redes sociales, los discursos del odio y los nuevos intentos de regulaciones que están surgiendo en la Argentina, sobre todo producto de la crispación social, de la grieta política de la que tanto nos hablan. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces el remedio puede ser peor que el mal que se intenta curar y evitar. Hay leyes mordaza y hay que evitar que se llegue a eso. Nosotros consideramos, y creo particularmente, de que la desinformación y esa tensión que hay entre libertad de expresión y desinformación se puede contrarrestar o sopesar perfectamente con un periodismo y con medios vigorosos, con medios sustentables y con una prensa, con periodistas comprometidos, con periodistas valientes y con periodistas rigurosos, sobre todo en el trabajo. Muchas gracias.
Bueno, antes de pasar a algunas preguntas del público, queríamos aprovechar para intercambiar algunos pareceres en el panel en base a algunos ejes o temas transversales. El primero de ellos es la situación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en particular, en lo que tiene que ver con redes sociales y tecnologías, específicamente lo que tenía que ver con, o lo que tiene que ver con ciberataques, agresiones a periodistas y ese universo, digamos, que es difícil de monitorear, controlar y de estar allí atentos para ayudar y proteger a los periodistas. Bueno, en términos de los desafíos que crean estas tecnologías nuevas, bueno, lejos de proponer soluciones, de cierta manera ni siquiera terminamos el diagnóstico y ni siquiera terminamos de comprender lo que están haciendo estas fuerzas tecnológicas. Vemos que las autoridades ni siquiera te tienen que atacar. Es como que prenden la mecha y un ejército de trolls se ocupan del resto. Entonces, una persona líder puede hacer un comentario hasta un poco vago y literalmente decenas de miles de ataques posteriores se vienen. Y esto es mucho peor para las mujeres y para las personas de poblaciones LGBTIQ+, ¿okay? Porque vemos que constantemente se hacen ataques a su sexualidad y a su capacidad de ejercer su profesión. Eso es una constante que vemos en los ataques. ¿Okay? También tiene un efecto terrible psicológico para las personas periodistas que no han enfrentado este tipo de presión, este tipo de ataque postmoderno incesante. ¿Okay? Y se da también lo que el doctor Alves mencionó como una desintermediación, donde la base del populismo ocurre, donde los líderes hacen un bypass al reportaje responsable, con ética, con estándares, y directamente dan su mensaje o su desinformación, en muchos de los casos, a un público receptivo. Entonces, con todo lo bueno que han hecho las redes sociales para el periodismo, también vemos que surgieron muchas amenazas nuevas. Creo que no es un comentario novedoso el que estoy haciendo en ese sentido, a las cuales todavía no tenemos solución en ese sentido. Lamento dar un mensaje tan pesimista en ese sentido, pero creo que es la situación donde nos encontramos. Mira, yo creo que primero en relación a las redes sociales, los malos aprendieron más rápido que los buenos. Y los malos aprendieron a manejar eso. Y los ejércitos de estos trolls no son solamente espontáneos, ¿no? Como vimos en Brasil, como estamos viendo en México, etcétera. Es organizado. No solamente es organizado, como hay cada vez más una conexión internacional, por ejemplo, de la ultraderecha americana que está metida en el, yo dije que no iba, en aquel ismo que yo no quiero hablar, en el innominable ismo en Brasil totalmente. O sea, el día siguiente de la primera vuelta de la elección, Steve Bannon, que fue ayudante de Trump, etcétera, que debería estar preso porque tiene un juicio que lo mandaron lo hicieron una sentencia. Entrevistaba a un militante de extrema derecha que decía con todas las letras, no, la elección de Bolsonaro, hoy dije el nombre, fue fraudada, yo debería ser multado cada vez que decía eso. Bueno, en fin, hay todo un ejército organizado, y cuando yo digo que los buenos, de que las fuerzas pro democracia no se han organizado, el periodismo no se ha organizado el suficiente para eso. Por eso en el principio daba la bienvenida a Voces del Sur, un poco tardía porque hace un par de años que están, pero en fin, quería retomar un poco lo que Alicia tocó en tantos temas súper importantes. Un de ellos diciendo el periodismo tal como conocimos no va a existir o no existe. No existe más. O sea, nosotros somos la generación de la transición. Nosotros somos los que estamos viendo que aquello no existe más. Pero tenemos que ocupar el espacio. El periodismo como tal
es algo inherente al ser humano. O sea, desde las cavernas tenía siempre alguien que pintaba, que narraba, que decía dónde había casa, etc. O sea, la función del periodismo en una sociedad humana va a seguir existiendo. Y nosotros lo que tenemos ahora es que invertir, como tú decías también muy sabiamente, en cooperación. Nosotros tenemos que ayudarnos. También adoré cuando hablaste de la colaboración con las universidades. Una universidad piensa el mundo. Nunca fue tan importante la investigación científica a propósito de la comunicación, del periodismo, y trabajar con los periodistas en la construcción y con la gente nueva. O sea, las pibas aquí tienen que ponerse las pilas, porque ustedes van a crear el periodismo nuevo que nosotros queremos que sea la nueva forma de los mismos principios éticos y deontológicos, etc. En términos y disculpe si estoy me extendiendo un poco más, pero en términos de la asociación, el último proyecto que el Knight Center hizo en Brasil fue la creación de AJOR. AJOR es la Asociación de Periodismo Digital. O sea, en poco más de un año, nosotros no, porque yo solo doy el empujoncito y después ellos qué hacen, ¿no? Pero ellos ya son más de 100 medios independientes digitales que para hacer parte de AJOR tiene que someterse a un código de conducta que son estos principios que nosotros expresamos tanto. En Estados Unidos ya hay investigación que muestra lo que Alicia decía con tanta precisión, donde no hay más periodismo, en las regiones donde no hay más periodismo, la corrupción, y eso se mide, la corrupción va al alto. Cuando tú decías que los políticos que saben que no hay periodistas ahí están haciendo tranquilamente todo y nadie está poniendo atención. Pero la solución es encontrar nuevas formas. Entonces, yo tengo mucha esperanza y por toda América Latina hay un montón de nuevos modelos. En Estados Unidos, que ha sido siempre un laboratorio mediático, en mi opinión, y en el siglo XX es de donde viene mucho de lo que la industria mediática. Hay un fenómeno del cual hablé aquí en FOPEA años atrás, pero que ahora es mucho más pujante, que es el periodismo sin fines de lucro, o como dicen los españoles, sin ánimo de lucro. O sea, que es un periodismo basado en membresía, en que la población ayuda, en que hay donaciones, etc. Y que hay modelos de negocio que son aplicables a eso, porque el hecho de que hagas un medio que es similar a una ONG, no significa que sea un medio miserable, no, es un medio que paga bien, que da prestaciones, que mandaría a la persona a Londres o a donde era el otro lugar que fueron, o sea, y si uno ve la pujanza, ¿existe esa palabra en español? La pujanza del periodismo sin fines de lucro en Estados Unidos y empezando en Europa, uno ve que hay una esperanza por ahí. En América Latina, yo hace más de 10 años hablo de eso y todo el mundo me tira piedras diciendo que eso es cosa de gringo. Aquí mismo tuvimos discusiones en el pasado, en ese mismo auditorio. Es cosa de gringos hasta que uno empiece a hacerlo y a cambiar la cultura. O sea, el ejemplo de chequeado, por ejemplo, aquí, ¿no? Es un ejemplo. En Brasil hay un montón. En AJOR de estos
ciento y poquitos medios, mitad son sin fines de lucro y la otra mitad, el periodismo sin fines de lucro no va a matar el periodismo comercial para enriquecer a los dueños. Pero para que tenga éxito tiene que entender que la única diferencia entre un periodismo sin fines de lucro y el con fines de lucro es que si sobra dinero no va a comprar un yacht nuevo para el dueño, va a invertir en el periodismo. Me callo. Gracias. Nada, yo creo una cosita, solo una cosa pequeña. Yo digo que con el tema de las redes sociales me hace acordar el tema de los virus, que andan muchos virus siempre, pero solo enferman a una persona cuando la persona está con su nivel de defensas bajo. Y yo creo que con este tema de las redes sociales pasa eso. Los periodistas deberíamos asumir algo que nos cuesta asumir, internalizar, que históricamente se nos ha confundido o identificado con los medios en los que trabajamos. Y eso es algo que a veces nos ha incomodado, sobre todo los periodistas de los medios más grandes. Y yo creo que los periodistas, bien podríamos hacerlo a través de FOPEA, eso intentamos en realidad, deberíamos hacer una especie de educación social, aunque la palabra, coincido con Paula, que no es la mejor, pero la palabra me surgió por la ESI, que es la educación sexual integral. Bueno, nosotros deberíamos implementar una ESI con C y no con S, una especie de educación cívica integral, donde la gente se diera cuenta de que el periodismo es una necesidad de la sociedad y del sistema republicano, digamos, si no estamos todos fritos, no solo los periodistas. Sí, muy bien. A ver, yo considero que las redes sociales sí han democratizado muchísimo la información en lugares del planeta. A ver, la primavera árabe es un caso, en Venezuela, en Cuba funcionan así también. Sí es cierto que obviamente, como dice Alicia, como un virus han infectado a muchísimas personas y hoy sirven para demoler la reputación de periodistas. Y es cierto eso. Y es un problema en el que trabajamos todas las organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión y defensa del periodismo, porque no es muy difícil frenar todo ese embate masivo y que sufren los periodistas. Pero sí creo también que podemos invertir la cuestión y pensemos esto como una oportunidad. Digo, las redes sociales sirven como multiplicador de desinformaciones. Bueno, los medios, creo, y la pandemia nos da un ejemplo de eso, es una muestra de eso. Los medios profesionales y los periodistas profesionales tenemos la oportunidad de volver a hacer periodismo y de mostrar que en contraposición a las redes sociales lo que hace falta para una mejor democracia y una mejor convivencia cívica es justamente un periodismo más profesional, más riguroso. En materia de legislación y normativa, ¿cuál creen que es el panorama, la situación en la que se encuentra Latinoamérica, América Latina? ¿Qué legislaciones están aún faltando, pendientes, y cuáles no acompañan o garantizan que exista libertad de expresión en la región? Bueno, nosotros desde Voces del Sur reclamamos por las leyes, los protocolos, las garantías que faltan todavía instalar, pero también nos preocupan que más allá de faltar leyes que nos protejan, existen y se proponen leyes que directamente atacan las condiciones para hacer el periodismo y el reportaje responsable. Hoy se persiguen y se meten presos y se exilian a personas periodistas con leyes de ciberdelitos, antilavado de dinero, leyes antiterrorismo. ¿Sí? Cuestiones que nunca nos hubiésemos imaginado desde un punto de vista de represión tradicional. ¿Okay? Se usan requisitos regulatorios de licencia para declarar ilegal una radio a ciertos medios y después requisitos burocráticos para que se te pierda la carpeta pidiendo que te reinstalen la licencia. Entonces como que se burocratiza y se institucionaliza de esa manera la represión a tal punto que la persona cerrando un periódico no es un policía con un palo, es un fiscal burocrático que te trae un aviso y te explica una ilegalidad arbitraria que vos no sabías. Entonces
a nosotros definitivamente nos preocupa y reclamamos por las leyes que faltan, pero también nos gusta resaltar las leyes que existen y la habilidad de innovar de estos cuadros autoritarios, de usar herramientas legalistas, burocráticas, regulatorias, para ahorrarse también el costo real, el costo político de hacer represión abierta. La pueden hacer de una manera mucho más escondida y mucho más eficiente. Entonces ahí entra la cuestión de las leyes antiperiodismo que vemos desde Voces del Sur. También, y queremos resaltar eso. Y un ejemplo de eso es Nicaragua. Imagina un país donde todo el periodismo está en exilio, todos los medios fueron confiscados, todos los medios independientes que no son medios gubernamentales, pero no estamos hablando de son los medios de oposición, no, es la prensa, el periódico heroico de Nicaragua que luchó contra Somoza y que después fue atacado por los sandinistas y que ahora este dictador brutal, cruel, toma el edificio, después de cerrar el periódico, toma como Venezuela hace con el Nacional, toma el periódico. Todo eso basado en ley. Todo eso basado en ley. O sea, la regulación, no sé qué son leyes absurdas. O vea el caso de Guatemala, donde el más prominente periodista investigativo de Guatemala, que es José Rubén Zamora, está en prisión hace más de 3 meses, en prisión por lavado de dinero, por una trampa que le hicieron, y que es obvio que es como decimos en portugués, una armación, un montaje que armaron en contra de él. ¿Y qué hace el mundo en relación a Nicaragua? No hace prácticamente nada. O sea, en relación a Guatemala, ¿qué va a hacer? O sea, es una cleptocracia instalada que sigue corrupta y creciendo, etcétera, y que hace todo dentro de la ley. Por eso cuando vi una nota de la CIP que decía, exigimos debido proceso. Debido proceso un carajo. O sea, ¿qué debido proceso si las leyes están todas? Exigimos la libertad de José Rubén Zamora, que obviamente hasta puso en las redes sociales, están armando algo contra mí para que yo caiga en la prisión. Y ahí está. Bueno, en relación a las redes sociales, o sea, es un mundo nuevo. Estamos sufriendo los dolores del parto, pero hay esperanza. En Brasil, por ejemplo, en esta elección, la Suprema Corte de Brasil y el Tribunal Superior Electoral pudo ejercer presión sobre las plataformas. El otro problema es las plataformas. O sea, en Brasil se está creando una jurisprudencia de que las plataformas son medios, porque ellos decían, no, nosotros somos como la compañía telefónica. O sea, no me vas a poder cargar si alguien te hizo una amenaza o cosa usando mi teléfono. No, o sea, hay que crear regulaciones y hay que cuidarse mucho. Y espero que mañana Claudio me provoque un poco sobre lo que viene, porque si estamos, no quiero hablar sobre eso hoy porque no hay tiempo, pero si estamos en pánico sobre lo que hay ahora, la internet que se está creando, que la nueva etapa va a ser mucho más complicada y los riesgos son mucho más grandes para la humanidad. Pero me callo. Alicia. Yo, solo una cosita, coincido totalmente con el tema de las leyes que hacen falta y las que sobran. Pero siempre me ha llamado la atención un tema que reclamamos, ley de regulación de publicidad oficial, que me parece importantísimo, me parece que es fundamental, porque ahí está un poco el gran canal de donde se desvían dineros del Estado para premiar o castigar a los medios en función de sus contenidos,
para promover la existencia de medios sumisos y atacar a todos los que no lo son. Como contrapartida, tenemos una ley importante de acceso a la información, pero hay muy pocos periodistas que la usan. Y sería una herramienta fundamental para hacer un periodismo de profundidad, un periodismo de investigación, para sacar a la luz un montón de datos. Y creo yo que si todos la usáramos, si hubiera una lluvia de pedidos de acceso a la información en las oficinas gubernamentales, de alguna manera se iría cambiando esa cultura del secretismo que existe en la administración, porque hoy, por acción de ellos y por inacción de nuestra, a un funcionario cuando le vamos a hacer una pregunta incómoda, prácticamente se ofende y se enoja, como dice, ¿cómo me venís a preguntar eso? ¿Quién es tu jefe? Claro, sí, digamos, tenemos muchísimo que hacer en ese sentido, en el tema, sí, reclamar las leyes que hacen falta y usar las que tenemos. Amplío muy poquito eso de Alicia. Me parece que la ley de acceso a la información pública en Argentina tiene que ser usada, pero que se tiene que extender al resto de las provincias. Hay provincias que todavía no tienen leyes de acceso a la información pública. El caso es una ley nacional, cada provincia tiene su normativa. En el caso de Tucumán, provincia de la que soy yo, no hay una ley de acceso a la información pública, no hay una ley de ética pública. De hecho, la ley que establece, por ejemplo, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es del año 73, Fabio, si me equivoco, del año 73, y garantiza no que sean públicas, sino que sean secretas, o sea, nadie puede acceder. Es insólito. Exactamente, que se presenten y solamente pueden ser abiertas por alguna cuestión de algún juicio de separación, por ejemplo, de divorcio del funcionario, pero no, si no, no se tocan, no se avanza. Y sí me parece fundamental lo de, claro, y mediante un juicio político en caso de que haya una cuestión de corrupción de por medio. Me parece fundamental lo de los topes indemnizatorios que decía para establecer demandas razonables y leyes anti-SLAPP, porque me parece que es la manera de frenar todos los que son los embates contra las demandas contra las organizaciones de la sociedad civil, contra el periodismo y justamente por ejercer su laburo. Bueno, aprovechamos si hay alguna pregunta del público. Hay varias. Bueno, a ver acá adelante. Primero, ajá. ¿El micrófono por ahí? Sí. Les pedimos que sean preguntas. Bueno, ¿qué tal? Primero les quería agradecer. Excelente la charla. Yo soy estudiante acá de la universidad. Y bueno, siguiendo con el tema de las redes sociales, yo les quería preguntar, bueno, haciendo énfasis en el tema de los datos, de cómo las redes de mensajería o incluso de compra y venta, todos estos medios, acceden a nuestra información a través de algoritmos, etcétera. Es más, el profesor creo que mencionó el caso de Steve Bannon, de Cambridge Analytica, que ayudó a ganar elecciones en Estados Unidos y en Brasil. Yo quería preguntar si es que habría alguna incidencia entre ese acceso a la información personal y en ¿cómo se dice esto? En la expresión, en la libertad de expresión que tienen los ciudadanos. Sí, o sea, el derecho a la privacidad se ha ido al no sé dónde. O sea, realmente ellos saben más sobre nosotros que nosotros mismos, ¿no? O sea, tiene a capacidad computacional de análisis, de saber qué es lo que tú vas a hacer. O sea, y con gran capacidad de precisión. Eso es lo que hablaba, que lo que viene es mucho peor y mucho más invasivo. Todo eso es un mundo nuevo. Yo creo que Europa está mucho más adelantada en términos en esa área, y el mundo está aprendiendo mucho con Europa. Estados Unidos
tiene una postura muy relax, ¿no? De no meterse mucho a la libertad, no sé qué, pero Europa está dando las cartas en eso. Y no es una cuestión de libertad de expresión que es afectada, es nuestra libertad individual. O sea, es una locura lo que está pasando, y me temo sobre lo que está viniendo. No sé si alguien quiere añadir o pasamos a otra pregunta. Aquí, Sí. Bueno, hablando un poco de las redes sociales y de la libertad de expresión, yo quiero saber cómo evitar que los haters, luego de hacer un comentario de desinformación o de un mensaje de odio, se defiendan con qué es libertad de expresión. O sea, porque pueden tirar un mensaje de odio o desinformación y después decir que es libertad de expresión. mensaje de odio es ilegal, punto. O sea, incitación a la violencia es ilegal. La libertad de expresión no es absoluta. Y ellos, cuando yo dije anteriormente que ellos están tratando de usar las libertades de una democracia para destruir la democracia, ese es el tipo de cosa que están haciendo. El reto para el periodismo es no caer en eso, ¿entiende? O sea, es de la misma manera que hay leyes específicas sobre eso, y siempre hubo, o sea, gritar fuego en un teatro, que es el cliché más viejo del mundo, no es permitido, punto, ¿no? Entonces, ahora ellos dicen, no, el innominable pasa todo el tiempo diciendo, la libertad, soy en favor de la libertad de expresión, es en favor de la libertad de expresión de su ejército de minions. ¿Alguien quiere añadir? Totalmente de acuerdo. Otra. Por allá, John. John Rikers. A ese conozco. Hace unos pocas décadas. Primero, se escucha, sí. Primero sí, Fernando, estoy a favor de leyes que FOPEA promueva leyes SLAPP como remedio a las demandas frívolas por daños y perjuicios. Creo que sería muy importante, pero a la vez estoy en contra, tengo mucho cuestionamiento sobre el tope de las indemnizaciones. Y mi preocupación, hay un sitio en Texas que acaba de perder una demanda por daños. $1 millón de dólares. Y estoy muy contento. La verdad que, no sé, mi alma de periodista dice, no debería estar contento porque pone en peligro cierta libertad de expresión, pero a la vez creo que si no hay ese tipo de cosas, deja la sociedad indefensa. Rosenthal eventualmente, que está más cercano a ese sitio de Texas, no de simpatía, pero bueno, eventualmente puede comentar sobre ese dilema. Es una buena cuestión, o sea, ustedes saben lo que está hablando él, es el Newtown, el masacre de los niños, y ese idiota que vive en la misma ciudad que yo, desafortunadamente, empezó a decir que era mentira, que los papás que habían perdido sus babies ahí eran actores, que era una cosa horrible, y ahí sí es o sea, la accountability, la responsabilización hasta el último. Pasaron años las mamás y los papás en los tribunales ahí hasta que llegaron a eso, pero todavía hay apelaciones y hay cosas, pero es una cuestión, o sea, yo no sé, en Brasil, por ejemplo, el acoso judicial es tan es tan fuerte que incluso descubren técnicas como hacer en 55 ciudades al mismo tiempo, con las mismas palabras,
atacan a un periodista y es imposible defenderse en todo, no sé qué. Y hubo una campaña, Bragi creo que fue uno de los patrocinadores de una campaña, y el Supremo dio una jurisprudencia, una sentencia que eso no es más permitido. Así que yo creo que hay que poner algún límite, pero no sé si una cifra. Sí, a ver, sí coincido con el planteo de John, pero ese que es un caso absolutamente extremo. Absolutamente extremo. Es un modelo de negocio de hoy en día. El clickbait, sí. Yo tiendo se repitió en Fox también. Yo tiendo a pensar en la generalidad de los colegas que hacen trabajos honestos en la prensa independiente, que incomodan al poder y que hoy están siendo víctimas justamente de demandas por daños y perjuicios, y que no hay, y nos pueden hacer frentes. Tenemos casos muy cercanos en los que incluso FOPEA se ha presentado como amicus curiae, el caso de Daniel Santoro, por ejemplo. Hemos presentado el amicus curiae porque acaba de ser condenado a una cifra que es impagable para un trabajador de prensa y para un periodista. Entonces me parece que la generalidad y la realidad de Argentina, con el acoso judicial y el acoso político del que están siendo víctimas los periodistas, amerita hoy esa discusión. Sí, que tenga, digamos, el objetivo sería que las demandas, que el tope tenga relación con el nivel económico, del giro económico de la empresa en cuestión o del periodista en cuestión, digamos, que a un periodista que cobra a lo mejor un salario básico o de 80, 100 mil pesos, no se lo condene a 2,5 millones de pesos de indemnización, porque no tiene de dónde sacarlo. Aunque en el caso del malo él no tiene ese dinero tampoco, o sea, es para quebrarlo, es para callarlo. Yo creo que en ese caso, cuando existe una acción delictiva por parte del medio, lo que correspondería sería la clausura, más que un monto indemnizatorio impagable con la intención de que se cierre. Digamos, si hay una cuestión de derecho público contra lo que ese medio ha publicado, digamos, es como Rosenthal decía, un discurso del odio está prohibido por la ley. En ese caso, no conozco los pormenores de ese tema, pero me parece que ahí hay un tema de acción pública. Lo último, y una cuestión temeraria por lo que hizo ese medio, digo, en ese caso. Eso desde Voces del Sur hablamos mucho como un fenómeno bastante moderno en el periodismo, que no es solo la censura, sino la autocensura. Y que si yo tengo que pagar en algún momento un juicio de $300 millones, que evidentemente no puedo pagar, no es el costo real, no soy solamente yo, que soy una persona, pero los centenares de otras personas periodistas que van a pensar 2 veces antes de jugar con el poder, antes de exponerle a alguien, ¿verdad?, para no recibir una multa que van a estar pagando hasta sus nietos, que es totalmente impagable. Y el clima en general, creo que el tema de autocensura va más allá de los temores judiciales y va también hacia los trolls, va hacia la polarización, va hacia ese tipo de ataques, donde se genera una especie de clima donde es mejor no provocar. Y eso creo que sucede mucho. También hay que tener cuidado en términos de poner ese tipo de quitar ese tipo de límites a la persecución judicial en ese sentido, hasta para juicios totalmente legítimos. Sí, buenas tardes. Bueno, primero gracias a todos por la presencia. Y también quiero hacer un hincapié, soy de la provincia del Chaco, mi nombre es Ariel Hernández. Un montón de sentimientos encontrados porque prácticamente de mis 21 años de trayectoria en medios de comunicación he vivido diferentes tipos de persecución. Y como hablaban ustedes justamente con el tema de la persecución económica y hablaban de Rosario, habría que fijarse un poquito más al norte, donde está Jorge Milton Capitanich y donde está Gildo Ifrán y donde están los feudos que manejan las arcas del Estado y los hilos del Estado como si fuese una estancia privada y nos cierran las puertas a los periodistas que pensamos distinto, que damos la información real y que inclusive nos mandan a la policía aparte de la policía del Chaco a custodiarnos nuestras viviendas, en muchos de los casos para implantarnos miedo, y donde yo hoy puedo decir, gracias a FOPEA, que fue a Resistencia, hoy puedo estar hablando con ustedes porque realmente
hace no más de una semana sentía que mi vida corría peligro y donde justamente me acompaña Arturo López, que es de AM 1300 de aquí de Buenos Aires, y donde él estaba al tanto de lo que me estaba pasando a mí en el interior de la provincia de Chaco, y vivir todo ese tipo de cosas, una cuestión de persecución constante, de acoso, de llamados telefónicos, de que si no te callás, fíjate que tenés tu familia, de que si no te callás esto, si no te callás lo otro. No tenemos, hay muchos periodistas de la provincia del Chaco que no tenemos la posibilidad de acudir a los medios de comunicación locales. ¿Por qué? Porque el gran silencio lo meten los políticos corruptos a través de la pauta publicitaria, de la gran pauta publicitaria en la provincia del Chaco. Y hay muchos que aprovecho de decirles... Si podés ir sí, redondeando para una redondear, pregunta. hay muchos que quisieron estar presentes en FOPEA, en la capa, y no pudieron estar por una cuestión de miedo, y justamente eso también quiero remarcar. ¿Ustedes qué piensan de todo esto y cuál sería la solución para todos nosotros que de alguna u otra manera queremos seguir en la vorágine del periodismo y queremos seguir haciendo periodismo en serio de investigación? Muchas gracias. La situación que describís es la de muchas provincias de la Argentina, sobre todo el norte. De hecho, si uno mira el mapa del monitoreo, la mayor cantidad de agresiones, según la cantidad de población, se da en el norte de la Argentina. Y eso es una situación que nos preocupa, de la que nos ocupamos. Trabajamos mucho con Formosa, trabajamos mucho con Chaco, tenemos una monitora en Chaco que es recontraactiva y que nos va reportando. La situación que vos describís no es propia de Chaco, es propia de cada una de las provincias. En Tucumán pasa lo mismo, en Salta pasa lo mismo, en Jujuy, en el sur del país también. De hecho, el mapa de desiertos informativos te muestra eso. Digo, es muy difícil ejercer el periodismo en condiciones medianamente aceptables para poder hacer periodismo de investigación en esas provincias, principalmente por una cuestión, por la utilización de la pauta publicitaria para callar periodistas y para tener medios que obviamente lo único que hacen es multiplicar las voces oficiales. Digo, de eso, como decía Alicia, hay cada vez más medios, pero menos periodismo. Yo creo que de algún modo la comunicación y mantener la comunicación entre los periodistas, en tu caso de Chaco, y el monitoreo de libertad de expresión, a través del monitor local y a través de la gente del monitoreo, de la comisión de monitoreo, es clave porque en realidad el monitoreo no puede hacer milagros, no los hace de hecho. Yo digo que lo único que hace el monitoreo es ejercer el derecho al pataleo, a la queja, a hacer visible algo que sucede y que si vos no lo decís o por temor y queda ahí en cada pueblo queda el miedo encapsulado, es como que se va automultiplicando y generando esto, la autocensura que decía Rosenthal. Me parece que el monitoreo, aún desde su modestia, puede, al visibilizar las cosas, incomodar, hacer alguna gestión ante el gobierno local, ante el gobierno provincial, ante el fiscal que no hizo lo que tenía que hacer, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, digamos. Esta acción que a veces es más psicológica que real, pero que bueno, deseamos que cause efecto. Mira, creemos que es trabajo de hormiga, pero... Mira, yo me acuerdo en el principio de FOPEA, la importancia del sentido federativo de FOPEA. Entonces, FOPEA es un ejemplo de organización, de asociación en un país tan centralizado como Argentina, como Buenos Aires, porteño, no sé qué, y FOPEA, por lo que observo de lejos, pero con mucho amor y cariño, veo que es... Ahora, hay que fortalecer eso. Yo pienso que la importancia de tener el monitoreo, la importancia, como decía Alicia antes, de
asociativa es la única defensa que hay. Y hay otros pasos que se pueden tomar. Por ejemplo, en Brasil, Abrage tiene el proyecto Team López, que es un proyecto en nombre de mi amigo que murió hace 20 años, asesinado en una favela en Río. El proyecto es, cada vez que hay un crimen, y yo diría que si algún día eso se va más adelante de un asesinato, la organización envía una delegación de investigación rápida, que son periodistas de la capital, que van, de la capital no en caso de Brasil, pero sería de aquí, que van a dar una dimensión nacional a eso. O sea, lo que los periodistas de provincia en Argentina, en Brasil, en México, donde se necesitan, es esa atención nacional, porque con tantos casos que se denuncian sin que pase nada, hay una banalización y el país pierde la capacidad de indignación. Así que hay un factor súper importante para ser trabajado, que es el factor de la solidaridad del gremio, digamos así, ¿no? De que cuando hay un periodista amenazado, todos los periodistas están amenazados. Y para la opinión pública es importante aclarar, porque cada vez que yo denunciaba una muerte en México, venían los troles a decir, ¿y por qué no denuncian la muerte de tantas otras gentes? Es que el periodista atacado no es la figura del periodista. No necesito decir eso aquí, pero la población tiene que entender eso, que es el derecho a la información, ¿no? Nosotros, desde Voces del Sur, registramos 4.930 ofensas de algún tipo contra periodistas en toda la región. Y decimos que la sociedad civil y la prensa tienen que trabajar juntas para detener la erosión de libertades. La prensa sola no puede, la sociedad civil sola no puede. O sea, este tipo de alianza es absolutamente necesaria para tener una chance de detenerla enfrente. Entonces, definitivamente empatizando con la historia que acabas de contar, de las cuales hay literalmente miles de casos así, no para banalizar lo que acabas de mencionar, sino para mencionar la gravedad de lo que está sucediendo a nivel regional. Entonces, nosotros pensamos que esa alianza sociedad civil-prensa es absolutamente necesario. Bueno, que existimos es un testamento a pensar eso, y la solución, como preguntaste, que pensamos nosotros es, hay que exponerles. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Hay que exponerles. Y eso es lo que nosotros pensamos de Voces del Sur. Y por eso contamos uno por uno todo el año estas cosas, porque pensamos que es tan crítico como usted dice. Tenemos la última pregunta. Fabio. En definitiva, lo que estamos hablando son de estrategias de silenciamiento. El poder nos busca silenciar por algo determinado, a través de ataques, controls, a través de ataques físicos concretos, a través de medidas judiciales o lo que venga a cuenta. Van a cambiar las metodologías con el mismo objetivo, en definitiva. Pero Alicia creo que puso un tema medular alrededor de esta mesa, porque nosotros lo vemos a esto y lo estamos trabajando desde el lado del periodista como tal. Y vemos del lado del poder como tal. Y hay una tercera estructura que son los medios. Alicia ha planteado con mucha claridad cómo los medios se están suicidando, que han sacado recursos económicos, que han sacado capacidad, que están entregando espacios a todos estos ataques, que se están autocensurando, etc. La visión que tiene tanto Voces como en tu caso Rosenthal, ¿es similar a nivel continental? Yo no creo que estén suicidándose propositadamente, porque son capitalistas que quieren, son accionistas, ¿no? Yo creo que sufrieron una disrupción económica que no han sabido reaccionar, pocos han sabido reaccionar para salvarse, y están achicando de la misma manera que otros, en algunos países más y en otros menos,
otros medios alternativos o innovadores están creciendo. Yo creo que Alicia habló mucho de los unipersonales, ¿no? O sea, hay verdaderos héroes que en estos desiertos están a todo costo intentando hacer periodismo. Y lo que hay que hacer es tratar de hacer una red de ayudarlos a estructurarse, etc. Por eso otra vez hablo de la necesidad de unión, la necesidad de capacitación, la necesidad de capacitación de negocio. En Estados Unidos, y es feo quedar dando ejemplo de país tan rico, pero yo soy del directorio de una organización, una ONG, que está aplicando $90 millones en ayudar a medios locales que son creados por periodistas. Y esta ayuda millonaria que estamos dando no es para mejorar el periodismo de ellos, es para hacer todo menos periodismo, es para gastar en tecnología, en cómo encontrar dinero para mantener los medios. Es todo aquello que nosotros fuimos como periodistas educados a no poner atención, porque éramos semidioses y creímos que siempre iba a haber alguien que nos iba a pagar para que salváramos el mundo. Y eso se acabó. Nosotros tenemos que tomar las redes y entender del negocio también, o de asignar a alguien que entienda, tiene la separación, etc. Pero yo creo que hay una nueva generación apareciendo y esta es nuestra esperanza. La esperanza son las jóvenes que están aquí, que van a resolver todo.